Dicen que todos tenemos un punto de quiebre, un momento en el que la vida nos pone frente a un espejo y nos pregunta quién queremos ser. En el caso de Rubén Aguirre, ese espejo apareció mucho antes de que el público lo conociera como el carismático Profesor Girafales. Antes de las risas, los aplausos y la fama, existió un joven alto, delgado, lleno de dudas, que caminaba por las calles de México sin saber que el destino le tenía preparado un papel que cambiaría su vida y la de millones de personas. Pero nadie nace sabiendo quién será. En aquellos años, Rubén era solo un muchacho con sueños grandes y bolsillos vacíos. Tenía una curiosidad insaciable por entender el mundo, pero también una frustración constante por no encontrar su lugar. Mientras otros encontraban caminos claros, él se debatía entre estudiar, trabajar o simplemente sobrevivir. Y es que la vida a veces no muestra su propósito de inmediato, lo oculta para que uno lo busque con el corazón. Escribe en los comentarios la fecha en que estás escuchando esto. Durante los próximos 21 días, esta historia te mostrará que los caminos difíciles esconden regalos invisibles. Tu fecha marcará el inicio de un cambio. Rubén creció en una época en la que soñar con ser artista era casi un pecado. Las familias mexicanas valoraban la estabilidad, no los escenarios. Y aunque él no lo sabía, su altura y presencia llamaban la atención donde quiera que iba. Muchos lo miraban con curiosidad, otros con burla. En el fondo Rubén sentía que no encajaba, que había algo más allá de lo que sus ojos veían, pero nadie le enseñó a confiar en esa voz interna que susurraba: «Aguanta, algo grande viene». Mientras ayudaba a su familia, Rubén pasaba las noches mirando el cielo, preguntándose si algún día dejaría de sentirse invisible. Había trabajado en oficios sencillos, algunos duros, otros casi imposibles, pero cada error le enseñó algo: la humildad, la paciencia y la importancia de no rendirse cuando nadie cree en ti. Mientras escuchas, comenta qué significa para ti no rendirte. Te leo en los comentarios. Pasaron los años y Rubén estudió ingeniería agrícola. Parecía un camino lógico, seguro, pero dentro de él la pasión por el arte seguía latiendo. Le gustaba hacer reír a los demás, improvisar, observar la naturaleza humana con una mezcla de curiosidad y ternura. Sin embargo, cada vez que intentaba mostrarse, algo lo detenía: el miedo al fracaso. Ese miedo silencioso que paraliza a quienes están a punto de descubrir su propósito. Y fue ese miedo el que lo llevó a su primera gran caída, una oportunidad que perdió por dudar de sí mismo. Un proyecto importante, una presentación donde pudo destacar, pero no lo hizo. Se quedó mirando desde lejos cómo otros avanzaban y por primera vez sintió que había decepcionado a todos, incluso a sí mismo. Comenta si alguna vez dejaste pasar una oportunidad por miedo. Esta historia te mostrará cómo se recupera el valor perdido. Aquella noche, Rubén caminó solo por las calles de Guadalajara. El ruido de los autos se mezclaba con sus pensamientos. Había algo dentro de él que se negaba a morir. Una chispa, una intuición, un presentimiento. Se detuvo frente a una pequeña carpa de circo y escuchó risas. Por un instante se imaginó en ese escenario. No sabía cómo ni cuándo, pero sintió que su vida algún día estaría conectada con el arte de hacer reír. Y ese pensamiento lo cambió todo. Comenta si alguna vez sentiste que una señal del destino te hablaba sin palabras. Tu historia podría inspirar a alguien más. Esa noche, Rubén no lo sabía, pero había sembrado la primera semilla de su propósito. Una semilla que tardaría años en florecer, pero que jamás se marchitaría. El amanecer trajo consigo un nuevo comienzo. Rubén se levantó con una decisión silenciosa. No volvería a ignorar esa voz interior. Había pasado demasiado tiempo buscando la aprobación de otros, olvidando la suya propia. Desde ese día, prometió escucharse, aunque el mundo no entendiera su camino. Consiguió trabajo en una pequeña estación de radio. No ganaba mucho, pero por primera vez se sentía vivo. El sonido del micrófono, la emoción de improvisar, la posibilidad de conectar con desconocidos a través de su voz, todo eso lo llenaba de energía. Fue ahí donde comenzó a entender el poder de la palabra
y cómo una voz sincera puede cambiar el ánimo de quien la escucha. Comenta si alguna vez algo pequeño cambió tu vida. A veces los comienzos más humildes esconden el destino más grande. Cada tarde, Rubén improvisaba sketches para entretener a la audiencia. La gente lo empezaba a reconocer no por su cara, sino por su tono cálido, divertido y cercano. Era como si, sin saberlo, se estuviera preparando para algo mayor. El universo lo entrenaba en silencio, como si tejiera con paciencia los hilos de su futuro. Pero el camino nunca es lineal. Una mañana la radio cerró por falta de recursos. Rubén quedó sin empleo. Otra vez el vacío, la duda, el ¿por qué a mí? Volvía a enfrentarse al silencio. No había micrófonos, ni risas, ni público. Solo él y su fe. Comenta Sigo Aquí. Si alguna vez tuviste que empezar desde cero y no te rendiste, tu historia vale más de lo que imaginas. Durante esos meses difíciles, comenzó a escribir. Ideas, frases, pensamientos. No lo hacía por fama, sino por necesidad. Quería entender por qué la vida le daba y le quitaba con tanta facilidad, y ahí, en medio de la incertidumbre, surgió una enseñanza que más tarde compartiría en sus entrevistas. A veces el universo te quita lo que más amas, no para castigarte, sino para recordarte quién eres sin ello. Esa frase lo acompañaría toda la vida. Una tarde, un amigo lo invitó a participar en un programa local de televisión. Rubén dudó. Se sentía sin fuerzas, sin rumbo, pero algo dentro de él le dijo, «Ve, no sabes lo que puede pasar». Así comenzó su aventura en la pantalla chica. No fue un papel protagónico, ni mucho menos. Era un pequeño segmento, casi irrelevante, pero esa fue la puerta. En los pasillos de aquella televisora conoció a otros soñadores, gente con hambre de crear, de hacer reír, de dejar una huella. Entre cables, luces y libretos viejos, Rubén comenzó a comprender el arte de la actuación. No era solo memorizar diálogos, era transmitir emociones reales, conectar desde la verdad. Y eso era lo que mejor sabía hacer. Poco a poco su carisma natural empezó a destacar. Su voz grave y su porte llamaban la atención de los productores. Aunque todavía no era una estrella, muchos veían en él algo especial. No era solo talento, sino una energía distinta. Esa mezcla entre humildad y presencia que no se aprende en ningún lugar. Sin embargo, antes de brillar, la vida le tenía preparado otra lección. Uno de los programas donde participaba fue cancelado abruptamente. Rubén se quedó, nuevamente sin escenario. Aquella noche, sentado frente al espejo, se preguntó si de verdad valía la pena seguir. Pero recordó la carpa de circo, aquella risa que lo marcó años atrás, y decidió no rendirse. Si el mundo no me da un escenario, lo construiré yo mismo. Esa determinación fue el inicio de su renacimiento. Comenta: yo también construiré mi escenario si sientes que este mensaje es para ti. Tu voz puede inspirar a alguien más. A partir de ese momento, Rubén comenzó a viajar, a buscar nuevas oportunidades. Visitó estaciones, programas pequeños, cualquier espacio donde pudiera hablar, enseñar o simplemente hacer reír. Y ese amor lo fue guiando, como una brújula invisible hacia el lugar donde realmente pertenecía. Los años pasaron, pero Rubén seguía de pie. No era el mismo joven inseguro que temía el fracaso. Ahora llevaba consigo las marcas del esfuerzo, las horas sin dormir, los días de hambre y las noches de fe. Había aprendido que los sueños no se cumplen de la noche a la mañana, se construyen con paciencia, con heridas y con esperanza. A mediados de los 60, la televisión mexicana estaba viviendo una revolución, nuevos talentos, nuevos formatos y una generación de creadores que buscaban conectar con el pueblo. Rubén, con su presencia imponente y su voz inconfundible, comenzaba a ser invitado a más programas. No era todavía una estrella, pero su nombre sonaba entre pasillos. Lo llamaban el ingeniero con alma de comediante. Comenta si alguna vez te dijeron que no pertenecías a un lugar y aún así seguiste. Tal vez ese lugar te estaba esperando. Fue durante una presentación improvisada que conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su vida, Roberto Gómez Bolaños. Un escritor y creativo con un humor único que veía más allá de las apariencias. Ese encuentro fue casual, casi accidental, pero las coincidencias, cuando el alma está lista,
se convierten en destino. Rubén no lo sabía, pero Chespirito ya lo había observado antes. Había visto en él algo distinto, una nobleza natural, una forma genuina de decir las cosas sin fingir. Lo invitó a participar en un proyecto de comedia, un programa nuevo que aún no tenía nombre ni forma, solo una idea: llevar alegría al pueblo con personajes reales, con emociones humanas. Y comenta sin fingir, si tú también valoras la autenticidad. Es lo que conecta corazones reales. Rubén aceptó, y ahí comenzó una de las etapas más inciertas, pero también más decisivas de su vida. No tenía contrato fijo, ni sabía si el proyecto funcionaría. Algunos amigos le decían que estaba perdiendo el tiempo, pero él había aprendido que las cosas grandes no siempre se anuncian con fanfarria, sino con intuiciones pequeñas. Durante los ensayos, su carácter serio y su forma pausada de hablar llamaron la atención. Chespirito lo observó y le dijo: «Tienes algo especial. Cuando hablas, todos escuchan». Esa frase se quedó grabada en el corazón de Rubén, porque era la primera vez que alguien no solo lo veía, sino que lo comprendía. Comenta si alguna vez alguien creyó en ti cuando ni tú lo hacías. Recuerda su nombre. Escríbelo en los comentarios. Fue entonces cuando el personaje comenzó a tomar forma. Aún no se llamaba Profesor Girafales, pero la esencia ya estaba ahí. Un hombre alto, amable, paciente y lleno de dignidad. Rubén no interpretaba un papel, interpretaba parte de sí mismo. Y eso fue lo que el público sintió desde el primer episodio. Pero el éxito no llegó de inmediato. Hubo rechazos, cambios de formato, dudas. Algunos decían que el personaje era demasiado serio, que no encajaba con el resto. Rubén se mantuvo firme, creyendo en su visión. Sabía que no solo interpretaba a un maestro de escuela, sino a un símbolo, el hombre que enseña con amor, que corrige con respeto y que se enamora con ternura. Comenta si estás aprendiendo a esperar tu momento. Los grandes resultados maduran despacio. Durante las grabaciones, Rubén trabajaba largas horas. A veces dormía poco, otras no comía bien, pero nunca se quejaba. Decía que el cansancio del cuerpo era pequeño comparado con la alegría del alma. En cada escena, en cada gesto, dejaba parte de su historia, de ese joven que alguna vez caminó sin rumbo y que ahora había encontrado su lugar bajo las luces. Sin embargo, había algo que aún lo inquietaba. A pesar del reconocimiento que empezaba a recibir, sentía que faltaba algo. No lo podía explicar, pero intuía que su misión iba más allá de los aplausos. Quería dejar una enseñanza, algo que inspirara a quienes como él habían creído que no eran suficientes. Comenta enseñanza si también sientes que tu historia tiene algo que dejar al mundo. Una noche, después de grabar, Rubén se quedó solo en el set. Miró los pupitres, las cámaras apagadas, el silencio que llenaba el espacio donde antes había risas, y pensó: tal vez este personaje no solo enseña a los niños del vecindario, tal vez viene a enseñarme a mí. Y así fue. El profesor Girafales no fue solo un papel, fue el reflejo de un hombre que aprendió a tener fe en su propósito, que comprendió que los tropiezos no eran castigos sino ensayos, y que el talento, cuando se usa con humildad, se convierte en servicio. Comenta si esta historia te está inspirando. Tu energía ayuda a mantener viva la de otros. El día en que se estrenó el programa, Rubén llegó temprano al set. No llevaba expectativas, solo gratitud. Había aprendido que cuando uno deja de obsesionarse con el resultado, la vida se encarga de sorprenderte. Aquella tarde, mientras los focos se encendían y las cámaras comenzaban a grabar, no imaginaba que estaba por nacer una de las series más queridas de la historia. El público se enamoró de su personaje casi de inmediato. Su manera de caminar, su voz profunda y esa mezcla entre paciencia y ternura crearon un impacto que nadie esperaba.
El profesor Girafales no solo era un maestro, era una presencia. Representaba la figura que muchos habían deseado tener, alguien que enseña sin gritar, que corrige sin herir y que cree en el poder de la palabra. Comenta si alguna vez tuviste un maestro que te marcó. Su enseñanza sigue viva dentro de ti. Rubén lo sentía. Algo había cambiado. Después de tantos años de lucha, por fin la vida le sonreía. Pero dentro de esa alegría también aparecía el miedo. ¿Y si todo esto desaparecía? ¿Y si el éxito lo alejaba de lo que realmente era? Aprendió entonces una de las verdades más difíciles. El éxito puede ser tan confuso como el fracaso. Y es que mientras el público lo aplaudía, él seguía siendo el mismo hombre que había caminado bajo la lluvia sin saber a dónde iba. Recordaba cada caída, cada no, cada noche en la que se preguntó si valía la pena seguir. Y en esos recuerdos se encontraba la humildad que lo mantenía con los pies en la tierra. Escribe en el comentarios, recuerdo, si tú también tienes una etapa de tu vida que te recuerda quién realmente eres. Con el paso del tiempo Rubén descubrió que el verdadero triunfo no estaba en ser reconocido, sino en tocar corazones. Le escribían cartas de todas partes de Latinoamérica, niños que decían querer ser maestros como él, adultos que agradecían haber crecido riendo con su personaje. Ese cariño era un espejo donde veía reflejado el sentido de su esfuerzo. Comenta si alguna vez sentiste gratitud hacia alguien que te inspiró. Escríbelo para que esa energía se multiplique. Aún así, detrás del escenario, Rubén seguía buscando respuestas. A veces se preguntaba por qué el destino lo había elegido a él. No era el más famoso, ni el más joven, ni el más popular. Pero comprendió que el universo no busca perfección, busca propósito. Y el suyo había sido iluminar a otros a través del humor y la bondad. Una tarde, en una entrevista, le preguntaron si creía en la suerte. Rubén sonrió y respondió: no creo en la suerte, creo en la preparación, en la fe y en el tiempo de Dios. Esa frase se volvió un reflejo de su filosofía, que todo lo que parece tardar llega cuando uno está listo. Escribe tiempo perfecto si confías en que todo llega cuando debe llegar. Te leo en los comentarios. Con los años comprendió que el personaje del profesor Girafales no solo representaba al maestro de los niños del vecindario, sino también al maestro interno que todos llevamos dentro, aquel que enseña sin hablar, que observa, que corrige con amor y que entiende que la vida al final siempre devuelve lo que uno entrega. Pero el destino, en su misteriosa manera de tejer historias, tenía preparado algo más. Un giro que lo haría reflexionar profundamente sobre la fama, el apego y el verdadero legado que uno deja cuando el telón se cierra. Esa lección la revelaré en el siguiente video. El maestro que enseñó al mundo sin saberlo. Una historia sobre el legado invisible de Rubén Aguirre y las señales que dejó para quienes aún buscan su propósito. Si deseas escucharlo, escribe en los comentarios «Quiero la segunda parte» y suscríbete ahora mismo para no perderte lo que descubrirás. Porque a veces los verdaderos maestros no enseñan con palabras, sino con la forma en que enfrentan la vida. El paso del tiempo no detiene a quien vive con propósito. Rubén había logrado lo que muchos soñaban, reconocimiento, cariño, respeto, pero en su interior, más allá del brillo de los reflectores, comprendía que la verdadera grandeza no se mide en fama, sino en la huella invisible que dejas en los demás. Años después del estreno del programa, solía mirar viejas grabaciones en silencio. Sonreía al ver su propio reflejo vestido de maestro y recordaba a aquel joven que décadas atrás buscaba su lugar en el mundo. Entendió entonces que el camino no había sido una serie de casualidades, sino una obra perfectamente escrita por algo superior. Comenta a propósito, si sientes que tu historia también está siendo escrita paso a paso. Cada día cuenta. A veces recibía cartas de maestros reales agradeciendo su interpretación. Les decían que el profesor Girafales les recordaba por qué habían elegido enseñar, aunque el sistema los hacía dudar. Esas cartas lo conmovían más que cualquier premio.
En ellas descubrí el verdadero sentido de su existencia: inspirar sin pretenderlo. Rubén solía decir: no vine a enseñar matemáticas, vine a enseñar valores disfrazados de humor. Esa frase contenía su verdad, y por eso quizás el público lo amó tanto, porque detrás del personaje había un hombre que vivía lo que predicaba, alguien que no se creía mejor que los demás, alguien que sabía reírse de sí mismo. Comenta Valores si tú también crees que enseñar con el ejemplo es el legado más poderoso. Pero no todo era aplausos. Con el paso de los años, Rubén enfrentó momentos difíciles. Los reflectores se fueron apagando, los proyectos disminuyeron y la vida comenzó a recordarle que toda cima es temporal. Sin embargo, lejos de lamentarse, lo tomó como una nueva lección. Decía que los silencios también enseñan y que la humildad no se demuestra cuando uno sube, sino cuando uno sabe bajar con dignidad. Comenta humildad si estás aprendiendo a valorar tanto los comienzos como los finales. Durante esa etapa, se dedicó a dar conferencias, a compartir sus experiencias con jóvenes y con soñadores que, como él alguna vez, no sabían si su destino valía la pena. En cada charla repetían una idea: si algo te apasiona, no lo sueltes, aunque te digan loco, aunque tardes años, porque cuando llegue tu momento entenderás por qué todo ocurrió como debía. Esas palabras resonaban en auditorios enteros. Muchos salían con lágrimas en los ojos, otros con renovada esperanza, y Rubén con el corazón lleno. Comenta Fe si tú también confías en que los retrasos del destino son solo La preparaciones. última vez que habló frente a una cámara, dijo algo que hoy muchos recuerdan. Si vuelvo a nacer, volvería a luchar igual. Porque lo importante no es cuánto tiempo brillas, sino cuánto amor dejas cuando la luz se apaga. Esa frase se volvió una semilla que sigue germinando en miles de corazones. Escribe: amor que deja luz, si esta historia te tocó el alma. Y así, entre recuerdos, enseñanzas y risas, Rubén Aguirre comprendió el secreto que buscó durante toda su vida: que cada fracaso fue un ensayo para la misión que el universo le había preparado, que cada caída fue una oportunidad para levantarse con más sabiduría, que los sueños, cuando se viven con propósito, trascienden incluso después de que los aplausos se detienen. Pero aquí no termina su historia, porque su legado continúa vivo cada vez que alguien enciende la televisión y sonríe al ver a aquel profesor entrar con su eterna rosa en la mano. En ese gesto, en esa sonrisa, hay una parte de él y una parte de todos nosotros. Escribe 21 días si quieres seguir este viaje de transformación y comenzar a despertar tu propia historia. Escribe la fecha en que comienzas y escucha esta historia cada día. Notarás cómo tu energía cambia. Y si quieres descubrir el mensaje oculto que Rubén dejó en sus últimos años, una reflexión que pocos conocen sobre el poder del destino, el amor y la enseñanza, mira el siguiente video: el último consejo del maestro que nunca dejó de enseñar. Ahí entenderás por qué el verdadero éxito no se mide en fama, sino en cuántas almas logras encender. Suscríbete ahora, comenta si deseas esa segunda parte y recuerda: quien vive con propósito nunca